Vamos a enfocar nuestra charla al tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Esto es interesante, están habiendo muchos cambios, que no nos vamos a detallar esos cambios, ¿no? Porque son, digamos, cambios que no están aprobados por la OMS, ¿no? Pero que están aplicando en algunos países, ¿no? Eh, entonces, aquí vamos a considerar el tratamiento clásico, ¿no? Que conocemos en todas partes, en la mayor parte de los países, entre ellos nosotros, y el tratamiento, digamos, tentativo, ¿no? Que usan algunos países que tiene evidencia de que hace buen efecto, y eso lo vamos a mencionar nomás para que ustedes estén enterados de estos adelantos. Muy bien, doctora Juana, ¿está bien el micrófono? ¿Se escucha bien? ¿Está claro? Por favor, denme Sí, una... doctor. Ya, Se escucha y se ve perfectamente. ya, perfecto. Vamos entonces adelante. Eso del tratamiento de la tuberculosis, pues es bien interesante, ha sufrido muchos cambios, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, entonces, pues esta es una enfermedad bien antigua. A pesar de su antigüedad, en 1882 se descubre recién el bacilo, y en esa época, hasta 1944, imagínense, no había tratamiento para la tuberculosis. Todos, así como vino ahora el COVID-19, en la primera ola, pues nadie sabía nada, todos estaban desorientados, ¿no? En los mejores hospitales, los investigadores, y por eso que el COVID hizo mucho daño. Entonces, aquí ocurrió una cosa parecida. No se sabía que el bacilo provocaba la enfermedad, pero no había tratamiento. Entonces, así cosas, digamos, imaginarias se hacían como buena alimentación, que se irradiaban en hospitales, se los aislaba a los pacientes, ¿no? Y, y pues de esa manera trataban de curar, ¿no? Con poco éxito, ¿no? Entonces, eso pues ha cambiado y sigue cambiando mucho hasta el momento, ¿no? Hasta estos años últimos. Y entonces el objeto es que la enfermedad no se propague más en todo el mundo, ¿no? Y todos los tratamientos que tenemos en esta época son muy buenos, es muy bueno. Es un tratamiento muy querido, ha costado muchas investigaciones, muchos sacrificios. Entonces, en muchos hospitales no ha sido fácil el implementar los esquemas actuales, sobre todo el esquema clásico, ¿no? Que más o menos tiene idea, pero lo vamos a aclarar aquí. Entonces, ¿cuál es el objeto del tratamiento? Entonces, estas situaciones principales, no es el objetivo, erradicar el bacilo, para que no contagie a otras personas, ¿no? Y lógicamente, si das el tratamiento, vas a evitar que se infecte otras personas, ¿no? Bueno, si cumples estas dos premisas, vas a prevenir, ¿no? Que la enfermedad, pues, crea resistencia, ¿no? Que pacientes hagan irregularmente el tratamiento. Entonces hay que concientizar a los pacientes muy bien para evitar que se hagan bacilos resistentes. Y luego, finalmente, pues, hay que prevenir la recaída, ¿no? Entonces, para esto juegan un papel importante los cultivos, ¿no? Entonces, recaída se dice que cuando has terminado el esquema de 6 meses, el paciente se hace positivo en los próximos 6 o hasta el año, ¿no? Y después se significa recaída después de que has concluido el tratamiento. Entonces, ese es el objetivo del tratamiento actual, ¿no? Entonces, en eso vamos a ocuparnos. Bueno, previamente, para entender el efecto de los medicamentos, hay que tener una idea clara de esto, ¿ya? Acuérdense, imagínense un paciente que tiene una caverna. Esa imagen en raqueta que les mostré ayer es de una tuberculosis cavitaria en adulto
con su bronquio de drenaje, pues esa es la forma más contagiosa, ¿no? de la tuberculosis, porque esa caverna está bien aireada a través del bronquio, el bacilo es aerobio, ¿no? Y pues se multiplica. Pues yo voy a admitirlo, es joven, porque yo me atrasé. Disculpe un ratito. ¿Ya? Entonces, en esas cavidades pues están los bacilos en gran cantidad. Están en 10 elevado a la quinta potencia, sexta potencia, ¿no? Millones de bacilos, ¿no? En esas cavidades, porque tienen aire y se multiplica rápido allá, ¿no? Entonces se multiplican en esa situación cada 16 a 20 horas, ¿no? Y también pues se expectoran y van contagiando a las personas que están alrededor. Entonces ese es, digamos, el objetivo de la primera fase del tratamiento: aplacar, ¿no? Controlar estos bacilos tan abundantes que están en las cavidades para evitar la propagación de la enfermedad del contagio. Ahora, ayer también hemos visto imágenes de tuberculosis miliar, ¿no? Tanto en la placa como en tomografías con más detalle. Entonces, esas imágenes pequeñitas, micronodulares, que están dispersas en los dos pulmones, pues están localizadas pues en el intersticio del parénquima pulmonar, ¿no? No sé, parece que a alguien se le lanzó el celular. Bueno, entonces ese es otro grupo, ¿no? De población que se llama intercelular. Entonces, cuando hemos ya tenemos una idea de la composición de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, esta población intracelular está en la periferia del pulmón, en el intersticio, en el espacio que está entre el capilar y el alveolo, eso se llama intersticio, ¿no? Entonces allí se implanta el bacilo y allí hay granulomas, ¿no? Y te dan esa imagen puntiforme en las radiografías y en las tomografías. Entonces no está directamente comunicado como la caverna a través de un bronquio, sino que pues, el oxígeno tiene que pasar con dificultad sorteando esta membrana alveolo capilar, ¿no? Y por eso, pues como tienen poco oxígeno estas lesiones, su metabolismo es más lento, ¿no? Estas tienen lesiones miliares, ¿no? Y ya no se multiplican pues cada 16 a 20 horas. Aquí la multiplicación es cada 48 a 72 horas. Y si ustedes captan este concepto, por favor, es clave para el tratamiento. Se van a dar cuenta porque hay dos fases en el tratamiento. Una primero, digamos, de ataque, ¿no? Que le das con 4 drogas. Y otra de mantenimiento, de sostén, ¿no? que dura 4 meses. En total el tratamiento dura 6 meses. ¿Ok? Entonces esa es la situación. Y vamos a ver cómo manejar esta situación. Bueno, algunos conceptos básicos, ¿no? Para, digamos, tomar con seriedad el tratamiento son estos términos: de resistencia inicial, de resistencia secundaria o adquirida, resistencia natural, ¿no? Y recaída. Esos cuatro aspectos pues hay que grabarlos muy bien en la mente, ¿no? Entonces, y eso tiene también relación con la historia clínica del paciente. Cuando hablamos de resistencia inicial o primaria también se llama, entonces hay muchos pacientes con activos de tuberculosis que inician el tratamiento, ¿no? Pero por diversas circunstancias, entonces no se les ha explicado bien, o pues o que son personas indisciplinadas, ¿no? Tal vez alcohólicos, ¿no? Unos días hacen el tratamiento, otros días no, lo hacen en forma irregular.
y al final esos bacilos son resistentes, ¿no? Y el problema es de que estas personas al toser, ¿no? Eliminan estos bacilos que son resistentes y contagian a otras personas. Entonces, ese paciente pues se contagia con bacilos resistentes. Eso se llama resistencia inicial o primaria, ¿no? En cuanto a la resistencia secundaria o adquirida, ¿no? Que también se llama fracaso, es cuando pues hay de por medio una resistencia inicial. Algún paciente, algún bacilo, algunos bacilos son resistentes a una determinada droga. El paciente va bien en los primeros meses, el primer mes es negativo, segundo mes negativo, tercero negativo, y al cuarto mes, si la baciloscopía se torna positiva, ¿no? Entonces, pues hablamos de fracaso del tratamiento, ¿no? En ese esquema de 6 meses. Fracaso, entonces, positividad al cuarto mes de tratamiento. ¿Ok? No revierte. Entonces, en estos pacientes hay que hacer cultivo, sensibilidad y resistencia, y pues el tratamiento es más difícil. Los otros términos que también hay que comprenderlos son estos. Uno es el que se llama resistencia natural. Esto es interesante. ¿Por qué? Todo paciente activo que tenga una caverna, digamos, de tuberculosis, ¿no? Acude al doctor. El paciente nos afirma de que nunca enfermó tuberculosis de la primera vez. Es un paciente virgen de tratamiento. Entonces, ese paciente virgen de tratamiento tiene bacilos naturales. Y esa es la cantidad. Un bacilo es resistente, digamos, al INH, a la ciprofloxacina, a una droga, o al etambutol, por cada 100.000 bacilos, ¿no? O por cada millón de bacilos. Eso es natural. Por eso nunca hay que dar monoterapia. Entonces muchos países dan para la tuberculosis latente INH profiláctico. Pues eso dura 6, 8 meses. Y si no cumple, pues vas a quemar esa droga. Entonces, y ese es el motivo, pues, esto de la resistencia alveolar, porque hay que siempre hay que combinar las drogas, ¿no? Entonces, no. Esa es una situación. Entonces, algunos pacientes pueden tener resistencia natural a 2 drogas, eso es más raro, ¿no? Aquí, por ejemplo, está uno cada 1.000 millones de bacilos, es más raro, ¿no? Entonces, pues si descuidamos este aspecto, ¿no? Pues puede reactivarse la enfermedad, ¿no? Se hace negativa, pero ese 1 se multiplica y al final, pues de unos cuantos meses, pues se va a volver otra vez positiva la baciloscopía. Esa tablita es también interesante, porque nos habla de la historia del descubrimiento de las drogas que disponemos actualmente para la tuberculosis. Es milenaria, hasta en las momias, ¿no? De Egipcias, en las churpas aquí de América, se han descubierto con este método genético. Ese método genético, ayer les decía, el GenExpert, solo sirve para el diagnóstico rápido, no sirve para el seguimiento. Entonces, imagínense esas momias, ¿cuántos años han pasado esas momias egipcias? Entonces hay pues bacilos muertos, los bacilos muertos están generando ADN y ese ADN lo han amplificado y han resultado positivos. O ese muerto está activo de tuberculosis, ¿verdad que no? ¿No? Entonces el GenExpert, de eso sacamos esta deducción, no sirve para hacer el seguimiento del tratamiento. Lo mejor es hacer baciloscopías mensuales, ¿no? Y los cultivos, con lo que se puede hacer también estudios de sensibilidad y resistencia. Bueno, aparte de eso, pues vemos entonces que recién en 1944 Washburn fue la aprobación, descubrió la streptomicina que se abrevia así, SM.
Esta es la estreptomicina. Es inyectable, pero es efectiva, ¿no? En los pacientes mayores puede condicionar sordera, entonces hay que tener cuidado. No es que una droga que se haya desechado sirve, no es un amigo glucósido que está vigente. Luego el 52 ya pues se descubrió el INH, la isoniazida, ¿no? Fíjense, no es tan antigua, ¿no? En esta enfermedad tan antigua, ¿no? El etambutol, así se abrevia, EMB, etambutol, se descubre en 1968, ¿no? Entonces aquí ya, hasta este año ya tenemos 3 drogas, excepto el INH y el etambutol, ¿no? Entonces ya pues los pacientes empezaron a mejorar. Pero los tratamientos en esta época, de 78 hasta el 71, eran largos, que duraban un año y medio, en forma continua. Muchos pacientes por lo prolongado del tratamiento abandonaban y pues había muchos problemas en ese sentido, ¿no? Y tardaban mucho en revertir las lesiones, ¿no? Luego en 1980, ¿no? Se descubre, pues, bueno, en 1971 el rifampicina. Entonces, con este arsenal de drogas, pues se hacen trabajos de investigación en todo el mundo, sobre todo en la India, ¿no? Se combinan esas drogas, ¿no? Y se ve cuáles serán más efectivas y cómo se podía acortar el tratamiento. Pues, como ven, eso es un trabajo de hormiga, ¿no? Y por eso las drogas que tenemos para esta enfermedad jamás hay que despreciarlas. Ha costado mucho trabajo, mucha investigación, mucho dinero, ¿no? Y pues, si tú comienzas un tratamiento, es responsable de que eso se cumpla hasta completar los 6 meses. Entonces, eso nos enseña este sacrificio que han hecho los investigadores en esta época. Esta primera época, pues como las reversiones no eran, digamos, tan buenas, pues se hacía mucha cirugía de tórax, ¿no? Entonces habían cavernas que no cerraban, ¿no? Que tal vez estaban siendo todavía con baciloscopías positivas, y entraban los cirujanos a resecar la parte del pulmón que contenía la caverna. Aquí hay unas fotografías interesantes, ¿no? De una revista americana que nos ilustra esto. Entonces, en el tratamiento de los primeros años, entonces, la tuberculosis se confrontaba con cirugía de los pulmones. Entonces, estos son pacientes que han sobrevivido, han curado, ¿no? Un paciente que tiene una caverna acá, ¿no? Pues le han hecho una toracotomía, una cicatriz tan grande así, ¿no? Que generalmente siguen en espacio intercostal estos cortes, abren y pues y ahí se secan el pulmón. Pero pues cuando se secan y complementan con el tratamiento que se tenía entonces, quedaban así tórax deformes, ¿no? Y pues había muchos problemas hasta psicológicos por esta situación, ¿no? Y en las placas, entonces, post tratamiento de medicamentos y quirúrgicos, habían estas anormalidades, fíjense, pulmones más grandes, ¿no? Se hace enfisematoso, se rompen las paredes de los alveolos y tiende a agrandarse para mejorar la oxigenación. Y aquí está aplastado el pulmón, en el lóbulo superior, donde se ha hecho la resección. A veces después de las cirugías de caverna de pulmón, se secaban costillas, eso se llama plastía, para que esto se estreche más y no quede una cavidad pues allá donde estaba la caverna, ¿no? Y esta es una tomografía, ¿no? Ya que se ha hecho últimamente a este tipo de pacientes y se ven, ¿no? La diferencia que hay en este caso entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho y las cicatrices que se encontraban. Entonces, eso era habitual. Pero ahora, gracias a estos tratamientos, si lo llevas bien, se evita estas situaciones, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, otro aspecto, ¿no? Concepto que hay que captarlo, es esto de las drogas más efectivas para la tuberculosis.
las clásicas, las Strepto, el INH, la rifampicina y la piracinamida. Estas se han venido a llamar drogas de primera línea. Son las mejores, ¿no? Después de este conjunto de investigaciones que ha habido y se ha aceptado como drogas de primera línea, son mejores, son buenas. Y de todas estas, son bactericidas, ¿no? O sea, que matan el bacilo, que lo destruyen el bacilo, lo eliminan al bacilo, por eso entonces son de lo mejor que estos se usa a nivel mundial. La única droga que es bacteriostática es el etambutol, ¿no? Entonces, esa, pues se altera un poco el metabolismo del bacilo, ¿no? Y las defensas se encargan de eliminar al germen, ¿ok? Entonces, con este arsenal de drogas, pues, se han hecho los esquemas actuales, los esquemas clásicos de tuberculosis, ¿ya? Entonces, también se ha comprobado ya en el laboratorio, en los cultivos, ¿no? Que la estreptomicina pues es fabulosa para los bacilos que están en las cavernas, o sea, la población extracelular. Entonces destruye, mata al bacilo que está dentro de las cavernas, es lo mejor. Y en el otro extremo está la piracinamida, ¿no? Que actúa sobre los bacilos que están en los granulomas, en el caso, ¿no? Entonces, y esto pues está atrapado en el parénquima y esa es población intracelular. Entonces aquí hay dos extremos, ¿no? La mejor extracelular es la estreptomicina, intercelular la piracinamida. Y en medio están las otras drogas de primera línea, el INH y la rifampicina, que actúan sobre los dos grupos de bacterias, extracelulares e intercelulares. Pues imagínense combinar estas drogas, pues estás cubriendo todas las, digamos, variedades de bacilos, ¿no? Y pues no hay, y si el paciente tolera y se cumple el tratamiento, se cura. Un 90 o 95% se cura, ¿no? Esa es la maravilla, ¿no? Entonces, aquí se reitera lo que acabamos de decir. Entonces, la estreptomicina es extracelular, la piracinamida intercelular. La rifampicina, pues, es también intracelular, ¿no? Preferente, pero también actúa sobre la población extracelular. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, los investigadores y la OMS, pues han, digamos, concluido de que estas drogas combinadas, así como con sus efectos correspondientes, no hay que dar nunca una sola droga, por eso de la resistencia natural siempre hay que dar tratamiento asociado. Pues prolongado, dicen ahora el esquema habitual que dura 6 meses. Hay situaciones especiales donde se prolonga un poquito más el tratamiento, ¿no? Y el supervisado, ¿no? Entonces, casi en todos los países, pues una vez que se diagnostican esto, las drogas las dan gratuitamente, no las venden en la farmacia como la aspirina o el paracetamol, ¿no? Es prohibido, ¿no? Solamente el ministerio, pues, distribuye las drogas que son gratuitas, ¿no? Y esto, pues, el ministerio tiene centros colaterales en diferentes áreas, en diferentes villas de la ciudad, y allí se mandan las medicinas y los enfermeros, pues, se ocupan de que tomen los pacientes las medicinas. Eso es supervisado en DOT, tratamiento directamente observado. Y la dosis kilo-peso es más para niños. Ahí, en la primera clase hablamos de la tuberculosis primaria. Todos los niñitos de poco peso, de 5, 6 años, 10 años, entonces hay que dosificar por kilo peso. En cambio, para el adulto, no, independientemente del peso, hay dosis ya establecidas. El INH, por ejemplo, 300, ¿no? La rifampicina 600 miligramos. Eso te hace efecto, ¿no? A pesar de que seas obeso o delgado o mediano, es igual. Entonces es dosis fija para... En cada niño sí hay que dosificar de acuerdo a su kilo peso por sus efectos colaterales. Bien. Estas son las principales, son las de primera línea, no olviden. No, esa es una cosa que no hay que despreciar. Ahora,
Estas son drogas de primera línea, están aquí. Aquí están las dosis por kilo peso, ¿no? Y pues muchas son, excepto la estreptomicina que está aquí arriba, es inyectable, intramuscular, todas son vía oral. Pero aquí son varias drogas, ¿no? ¿No? Y pues son varias tabletas que debe tomar el paciente. Ese es otro problema, ¿no? Entonces, para evitar eso, se han fusionado, por ejemplo, la rifampicina con la isoniazida, que está aquí, rifampicina con isoniazida, en una sola tableta. Entonces ya no tomas dos aquí, entonces en vez de tomar dos, tomas una, ¿no? Esa es una situación. Después la piracemina se la da suelta, el camicón también, ¿no? Y esto pues hay que ajustar a los niños, sobre todo por kilo peso. 15, 5, 10, 25, 10 a 25 miligramos por kilo peso. Por kilo peso. Hasta ahí en jarabe la rifampicina para los niños, ¿ya? Y en cambio el adulto, entonces se ha demostrado independientemente del peso, que es efectivo 300 miligramos diarios. Es efectivo independientemente del peso de 600 miligramos. Y la piracemina puede dar hasta 2 gramos, ¿no? Entonces, en cambio, al niño sí hay que ajustarse al kilo peso. Una cosa que se ha establecido y que se ha observado es que esas drogas de primera línea, sobre todo la rifampicina, el INH y la piracilamida, son hepatotóxicas. Entonces hay que vigilar, ¿no? Si hay algún problema de ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Y medir transaminasas, no hay bilirrubinas. Entonces, cuando das estas drogas. El joven actualmente en un 90-95%, me animo a decir, toleran bien el paciente. Si toleran 2 semanas, 10 días, 2 semanas, eso quiere decir que ese paciente va a tolerar todo el tratamiento. Pero pues hay jóvenes que son alcohólicos o que han enfermado de hepatitis, algunas personas, ¿no? Hay un problema hepático, entonces en ellos hay que estar pendientes, ¿no? De que no se eleve mucho las bilirrubinas y también las transaminasas, ¿no? Eso es importante. Entonces, de los corticoides lo vamos a hablar al final. Las placas igual, bueno. Entonces, ¿qué efectos colaterales tienen esas drogas más importantes que acabamos de mencionar? La rifampicina, en primer lugar. Hemos visto que es bactericida, mata bacillus, ¿no? En el niño hay que ajustarse esto a 10 miligramos por kilo peso. En el adulto, pues da 600 miligramos por kilo peso. Las cápsulas vienen de 300, de 2 cápsulas. Tener cuidado en los alcohólicos, en los que han tenido hepatitis, por ejemplo, ¿no? Y pues vigilar de que no se suba. La rifampicina es una droga, y vamos aquí, he puesto aquí un texto, ya no se grabó, es colestásica. La rifampicina es una droga colestásica. ¿Qué quiere decir colestásica? Que impide que se libere la bilis, ¿no? De la vesícula. Eso es colestático, que se detiene la bilis. Entonces, cuando hay efecto colateral con esta droga, pues el paciente se pone histérico principalmente, ¿no? La bilirrubina se eleva por encima de sus valores normales, es colestática, no se olviden, ¿ya? Entonces cruza la barrera placentaria, entonces hay que tener cuidado en las señoras embarazadas, puede ser terrogénica por ese hecho. No hay que dar con comidas grasas, fritos, ¿no? Porque pues, te puede ocasionar daño hepático, tampoco consumir alcohol, desde luego, ¿no? Entonces, estas situaciones son raras, ¿no? Pero hay que estar pendientes. No dar con anticonceptivos. Los corticoides pueden bajar su actividad, ¿no? Los digitálicos. Puede alterar los factores de coagulación. A veces aparecen manchas
petequias en la piel, ¿no? Porque alteran los factores de coagulación. Y en casos extremos llegan a Steven Johnson, vamos a ver ahorita una lámina, ¿no? Y así. Entonces, aquí está, aquí lo había puesto. Es colestásico la rifampicina, impide que se libere normalmente la bilis, ¿no? de la vesícula, y por eso aumenta el valor de bilirrubina en la sangre. Entonces, esos efectos leves, pues ahí están náuseas, vómitos, no comes bien, ¿no? Y pues, y una cosa interesante es que la orina, así cuando comes algunos tubérculos como la beterraga, por ejemplo, vas a tener una orina media enrojecida. Lo mismo aquí, cuando consumes rifampicina, tu orina se va a tornar como de lavado de sangre, se enrojece, color naranja. Entonces, eso hay que advertir al paciente, porque mucha gente se asusta. Ahora, efectos ya más graves, ¿no? Por eso es efecto colestático, es la ictericia, definitivamente, ¿no? Las náuseas, los vómitos. Hemos dicho que altera los factores de coagulación, pueden disminuir las plaquetas, y aparecen estas manchas en la piel de los miembros inferiores, cuerpo, a veces generalizado. Una o dos veces hemos visto estas situaciones, pero es impresionante, ¿no? Este tipo, en este caso hay que suspender. Y así, para evitar esto, pues, para que se complique, hay que darles corticoides, ¿no? En ese caso, pues, no das desde luego que también cubres la tuberculosis, pero no das un hepatotóxico. Puedes dar etambutol, por ejemplo, ¿no? Puedes dar una quinolona para que no se quede descubierto del bacilo, porque el corticoide también inmunodeprime y puede diseminar la enfermedad. Entonces, esos cuidados hay que tener con la rifampicina, ¿ok? Vamos ahora a la isoniazida, al INH, el famoso INH, ¿no? Que es una droga noble, ¿no? Que actúa sobre la población intra y extracelular. Esta es su dosis para los niños, 5 miligramos por kilo de peso. Eso de dosis intermitente quiere decir que lo puedes dar 2 veces por semana o 3 veces por semana, pero en los artículos actuales dice que esto no es correcto. No puede ser que su efecto no sea muy efectivo y no te mejore la enfermedad. O sea, esto lo hemos anulado y hay que dar mejor diario, ¿no? Sobre todo en nuestros países, la conducta actualmente es que hay que dar diario todas las drogas de tuberculosis, no en formas intermitentes, ¿ya? Entonces también es hepatotóxica, tiene que ver con el hígado. Puede bajarte digamos, el nivel de vitamina B6 en el plasma. Y el paciente pues tiene ardor en las piernas, dolores en los brazos, en fin, una neuritis periférica. Entonces, en los pacientes mayores que tienen estas molestias, hay que darles un suplemento de vitamina B6, la piridoxina, una tabletita diaria, pues, incluso a veces en una época llegó y el INH mezclado con piridoxina, entonces, para evitar esa situación en pacientes mayores, ¿no? El etambutol, esta droga es bacteriostática, la única que es bacteriostática. Entonces, un efecto, digamos, de cuidado es que te puede producir alteraciones visuales, neuritis óptica, el alcoholismo. No, algunos investigadores afirman que hasta ceguera te puede condicionar el etambutol, ¿no? Entonces, por eso, en los muy pequeñitos de tuberculosis primaria, en 2 años, 1 año, 3 años, que no conocen los colores, ¿cómo le vas a hacer una campimetría? ¿Cómo le vas a hacer visión de colores? ¿No? Entonces en ellos está contraindicado dar el etambutol. Pero los ya adolescentes que están ya en la primaria, conocen colores, puedes hacerles estudios visuales, pues hay que dar, ¿no? Pero los muy pequeñitos no, hay que tener cuidado. Y no hay que ajustarse, pues, a kilo peso. ¿Ok? Bien. La piracinamida, ¿no? Hemos dicho que actúa sobre los bacilos extracelulares que están en el caso, ¿no? De los macrófagos o de los granulomas.
¿no? Esta es su dosis, kilopeso, tiene buena concentración en el líquido cefalorraquídeo. Es hepatotóxica, es una de las tres drogas que son hepatotóxicas, INH, rifampicina y piracinamida, pues te puede dañar el hígado, ¿no? Y otra cosa es que la piracinamida te puede subir el ácido úrico, ¿no? Como efecto colateral, y te da pues ataques de pseudogota, ¿no? En el dedo, que se te inflama el dedo gordo del pie, tienes dolores articulares de las manos. No creo que llegue a los tofos, ¿no? Como en la gota, pero da ese tipo de, de trastornos, ¿no? Referentes al aumento del ácido úrico. Entonces hay que estar cuidando, ¿no? Esos 10, 15 días que vas a ver si va a tolerar el tratamiento. El STEP se ha usado mucho, ¿no? El problema es de que es inyectable, todos los días hay que inyectar. Entonces, como son tantas inyecciones, en el hospital veíamos que había un esquema de que un tiempo te ponían hombros, en el otro hombro, en la nalga, en otra nalga, y se iban rotando, ¿no? Para que no sea un solo músculo el afectado. Entonces es inyectable. Entonces, por ese hecho, pues se usa poco esto, pero sirve como droga para los casos de resistencia del bacilo, ¿no? Y que da tuberculosis. Entonces, ataca el octavo par, es el auditivo, ¿no? Y te puede producir mareos, puede digamos, hasta aumentar la sordera. Entonces, en ese sentido, en los pacientes mayores hay que tener cuidado, ¿ya? Este niño, fíjense, no tiene autoesclerosis, pero está sordito. Es porque la mamá ha enfermado ha recibido estreptomicina cuando estaba embarazada. Y esto, pues, droga atravesada más de la placentaria y el niño nació con hipoacusia, ¿no? Y tienen muchos problemas en esos casos, pues, en el colegio, ¿no? No tienen el mismo nivel de aprovechamiento que los otros alumnos. ¿Ok? Bien, ya con ese preámbulo, pues este es un comentario de un artículo que lo han publicado en esta suscripción el año 22 del Up to Date, ¿no? Entonces, donde han llegado a estas conclusiones, ¿no? Entonces, primero vamos a, digamos, puntualizar lo más importante, eso que está remarcado en este rectángulo rojo, ¿no? Este es el régimen tradicional, el que usan en todo el mundo, ¿no? Es de 6 meses, ¿no? En una tuberculosis no muy complicada, ¿no? Entonces, esta fase este término de 6 meses tiene una fase intensiva que dura 2 meses, donde aplicas 4 drogas. El ZIPE, no se olviden, ZIPE, rifampicina, INH, piracinamida y etambutol, ZIPE. Aquí está, ZIPE, rifampicina, INH, piracinamida. Entonces, en esos 2 meses, entonces, el objeto de ese primer ataque, digamos, que hacemos a la enfermedad es para liquidar, eliminar todos los bacilos que están en las cavernas que contagian, ¿no? Al cabo de 2 meses, pues, incluso en algunos pacientes, la radioscopia ya se hace negativa. Entonces, y se dice, ¿no? Y en otras formas leves, que bastan 15 días de tratamiento con estas 4 drogas y los bacilos ya no son virulentos, no tienen capacidad de contagio, ¿no? Y pues, y en la segunda fase, ¿no? Se continúa con 4 meses de tratamiento, donde se utiliza el INH y la rifampicina. Entonces es el tratamiento clásico, ¿no? Ahora, ¿qué han hecho los investigadores en los últimos años? También pues han ido buscando otras drogas, siguen la investigación. Entonces, en Estados Unidos sobre todo, están aplicando un esquema que se lo ha comprobado que ha sido efectivo en más de 2.000, en casi 23.000 pacientes
¿no? En muchos lugares donde han aplicado este esquema, donde en vez de dar 6 meses, dan 4 meses de tratamiento, ¿no? Eso lo hacen en Estados Unidos en algunos pacientes, ¿no? Excepto embarazadas, que son cardíacos, que son hepatópatas, que tienen tuberculosis extrapulmonar, casos avanzados, no aplican ese tratamiento. ¿Qué han hecho estos investigadores? A la rifampicina, ¿no? La han suplantado con la rifapentina, ¿no? Que es pariente también de la rifampicina, ¿no? Y han utilizado la moxifloxacina, ¿no? Que digamos, en vez del etambutol, moxifloxacina en vez del etambutol. Entonces, agregando estas dos drogas, aquí ya no hay rifampicina y aquí no hay etambutol. Entonces han hecho 4 meses de tratamiento, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un tratamiento experimental, pero que ha resultado efectivo en muchos trabajos, ¿no? Ya están comprobados. Y estos artículos recién nos han publicado. Pero lo que tenemos que aprender es esto tradicional, ¿ok? Aquí está una tablita del famoso tratamiento tradicional, que es de 6 meses. Aquí están las drogas, el ZIPE, ¿no? Y pues la fase intensiva, que dura 2 meses, ¿no? Y esas son la fase, digamos, de continuación, con 2 drogas, que dura 4 meses. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a aplicar en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la recomendación actualmente de la OMS y de los centros de investigación serios, pues dicen que todas estas drogas, tanto en la primera fase, ¿no?, de intensiva y en la fase de continuación, hay que dar diario. Había épocas en que daban 2 veces a la semana, la segunda fase, por ejemplo, INH, rifampicina, o 3 veces a la semana, ¿no? Como sabemos que el bacilo se multiplica en el intersticio cada 48, 72 horas, con esa idea, pero ha habido fallas, ¿no? Y por eso es que la OMS ha dicho que mejor diario, sobre todo en nuestros países, hay que dar diario el tratamiento. Mejor si es en la mañana con estómago vacío, ¿no? Porque así se tiene un nivel plasmático fabuloso que va a eliminar el bacilo. Ahora, pues hay situaciones que no toleran esas drogas y tienen gastritis los pacientes, ¿verdad? Con alimentos. Eso ya hay que acomodarse a cada paciente. Entonces, esto es lo clásico, esto es lo que tenemos que saber, eso es lo que implementa el Ministerio de Salud aquí y en otros países, ¿no? Y el otro de 4 meses, esto es un comentario nomás, no lo tomen muy en serio esto, ¿no? Porque además no hay estas drogas, no hay rifapentina aquí, moxifloxacina es cara, cada tableta cuesta $1, ¿no? Entonces, si das 2 tabletas al día, pues dan $2 y después por meses no es muy correcto, ¿no? Mucha gente no tiene dinero. Entonces, en este esquema, entonces también hay 2 fases. En esta primera fase de 8 semanas, 2 meses, aquí la rifapentina, que suplió a la rifampicina, isoniazida, que se mantiene, piracinamida, y moxifloxacina, que ha suplido al etambutol, ¿ya? Una vez al día, diario. Y en la fase de continuación se dan 9 semanas, en realidad, no son 8, 9 semanas de rifapentina, y se mantiene la moxifloxacina, y también le dice 3 drogas, rifapentina, isoniazida y moxifloxacina. La moxifloxacina es una quinolona, su efectividad es igual o excelente como la isoniazida. Pues aquí estás dando 3 drogas bacteriolíticas, ¿no? La rifapentina, que es pariente de la rifampicina, isoniazida. Entonces, con esto pues ha curado a mucha gente. Pero, repito, este esquema es experimental, todos lo están aplicándose en Estados Unidos, ¿no? Pero es efectivo, ¿no?
pero para casos muy avanzados, extrapulmonares, embarazadas, que son cardíacos, que tienen pues está contraindicado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y eso es lo mismo, ¿no? De este esquema, este es un artículo que lo he publicado recientemente, el 16, fíjense, en el New England, y se repite lo mismo, ¿no? Donde están las drogas nuevas, la rifampicina y la moxifloxacina, ¿no? Entonces, digo, este paciente es de prueba, digamos, este esquema, ¿no? Pero tal vez con los años se va a implementar en todas partes. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, el tradicional, 6 meses o más. 6 meses son, pues, tuberculosis, pues, que no tienen cavernas grandes, tuberculosis que no son, digamos, infiltrados grandes bilaterales, ¿no? O que no tengan diabetes, ¿no? Entonces, en esos casos, con cavernas de diseminación grande bilateral, diabéticos, silicóticos, que reciben corticoides, o que tienen tuberculosis ósea, entonces la segunda fase se prolonga, no 4 meses, puede ser 6 meses, 7 meses, y el tratamiento te puede durar en total, no incluyendo los 2 primeros meses de la primera fase, 9 meses hasta 1 año, ¿no? Pero si son tuberculosis iniciales con no mucho daño, pues 6 meses es suficiente, ¿ya? Entonces, el de 4 meses ya lo hemos comentado, bien. Entonces, ¿cómo haces el seguimiento del tratamiento de estos pacientitos, no? Entonces, en los 2 primeros meses, pues evalúas clínicamente al paciente, de la tos, de la fiebre, expectoración, ¿no? El malestar, ¿no? La anorexia, todo eso, pues si mejora, tienes una buena evolución clínica, ese es un punto, ¿no? Y pues el mejor método para hacer el seguimiento es pedir vaciloscopía, no GenExpert, no el método molecular. Eso ya saben, hasta en las momes es positivo, ¿no? Entonces el GenExpert no sirve para hacer el seguimiento del tratamiento. Hay que pedir vaciloscopía y cultivo. En otras partes de entrada, siempre mandan una muestra para vaciloscopía corriente y para cultivo, sensibilidad y resistencia. Y a los 2 meses ya tienes pues las colonias en el medio de Oeste y Yersen que se han desarrollado y puedes ver si son sensibles o no a las drogas, ¿no? O si no, hacer un cultivo, hacer la sensibilidad y resistencia. Entonces, ese es otro parámetro, ¿no? Para cambiar a la segunda fase. La radiografía no va a tener muchos cambios, ¿no? Eso, cuando hay lesión en el pulmón, entonces el daño que se produce allá pues, no desaparece como la fiebre, por ejemplo. Las manchas, los infiltrados, las opacidades del tórax tardan meses en desaparecer. Y por eso que la OMS recomienda una al comenzar una placa y otra al terminar el tratamiento. El experto, ya les dije, no sirve para el siguiente, solo para el diagnóstico rápido, inmediato, ¿no? Entonces, esa es la situación. Aquí hay una reiteración de estos esquemas, ¿no? Aquí es el esquema 1, el ZIPE, ahí está, ¿no? Rifampicina, NH, piracina, metamistol, y 2 meses de ZIP, rifampicina y NH. Entonces, aquí hay una calcificación, fíjense, puede ser una tuberculosis en la clavícula, ¿no? Cuando hay esto, pues hay mucho dolor a este nivel, se llama síndrome de Tietze, ¿no? El tratamiento es igual, aquí no hay cavernas, y este pues puede tolerar, es una señora desde luego, necesitan las mamas, con 6 meses de tratamiento va a ir muy bien. Y hay que hacer esta señora pues valorar clínicamente, vaciloscopías y no placa, ¿no? Y así. ¿No? Y esos son los detalles de este primer esquema, ¿no? 2 meses diarios, estas drogas 52 dosis, ¿no? Y 4 meses también diario, eso es lo que aconseja la OMS, no
2 veces por semana, 104 dosis de rifampicina, y son así tenemos los 6 meses, ¿no? Entonces, en estos centros de salud a donde derivamos los pacientes, ¿no? Pues les controlan, ¿no? Y ven el cumplimiento, sobre todo, ¿no? De que tomen la medicina, ¿no? Bueno, de esto no vamos a hablar, es un esquema para pacientes que han fracasado en su tratamiento, ¿no? Entonces, es su detalle. Ese es un esquema para niños, pero pequeñitos, ¿no? Que no saben leer, que no conocen los colores, ¿no? En los que no se puede hacer pruebas de valoración visual, ¿no? Por ese hecho de que no conocen colores, ¿no? Pues en ellos, fíjense, en los 2 primeros meses, es decir, aquí se ha eliminado el etambutol, rifampicina y nete-pyrazinamida. Y en la segunda fase solamente rifampicina y NH. Es un niño pequeñito con tuberculosis primaria, pues hay que darle ese tratamiento. Pericarditis, tuberculosis pleural, ¿no? Tuberculosis abdominal, tuberculosis osteoarticular. No, en estos casos, pues hay que prolongar un poquito más porque es ya tuberculosis extrapulmonar, anal de Potter, sí. Entonces, la clínica, la radioscopía, que son importantes, y el cultivo, ¿no? Es importante. Entonces, estos son los detalles, ¿no? De este esquema que se utiliza en los niños. En la primera fase, ¿no? Las 52 dosis, sin etambutol, y la segunda fase, sin rifampicina, hasta completar los 6 meses. Bien. Ahora, el tratamiento pues puede variar, ¿no? En algunas situaciones especiales de los pacientes, que los vamos a detectar con historia clínica. Entonces, ayer dijimos que desde 1984 se está presentando el VIH, que baja mucho la inmunidad, ¿no? Entonces, los pacientes no pueden ni expectorar, les dije, ¿no? Y en eso estoy utilizando ese antígeno, el LAMA, en orina, el antígeno de tuberculosis, ¿no? No pueden hacer ni cavernas por su estado de inmunidad tan bajo. Y esos pacientes tienen tendencia a ser rápido, efectos de intolerancia al tratamiento que se llama RAPA, ¿no? Y eso pues hay que estar pendiente, ¿no? El tratamiento pues en estos casos es más prolongado, no se limitan a 6 meses, pueden durarte 8 meses, 9 meses, 1 año, ¿no? En el embarazo, hemos visto a ese niño que tenía su audífono, no hay que dar estreptomicina, porque eso atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Puedes dar INH, puedes dar no, puedes dar piracinamida, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Cuando la niña está lactando, pues siempre la mamá tendrá que cubrirse la boca para no estar eliminando los vacíos. Entonces, hay que estar pendiente, ¿no? De que no tenga sintomatología respiratoria el niño, ¿no? Para que no se contagie. Entonces, los pacientes que usan anticonceptivos, pues eso hay que tener cuidado porque puede anular el efecto de la rifampicina. ¿Ok? Bien. El otro gran problema que se está planteando actualmente en el tratamiento de la tuberculosis es la drogoresistencia, ¿no? Ese es un capítulo que ojalá no se complique con los años, ¿no? Entonces, tal vez no se cumplen dos, o tal vez se infectan con bacilos existentes los pacientes, ¿no? Y estos esquemas así clásicos, pues no los mejoran, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay muchas investigaciones que se están haciendo en muchos países, ¿no? Y se están descubriendo drogas nuevas, aparte
de las que no usábamos antes, ¿no? Entonces están utilizando este grupo de medicamentos para esos pacientes con drogoresistencia, ¿no? Otros tienen multidrogoresistencia. Entonces, unos tienen su resistencia a una sola droga, una sola droga, otros tienen resistencia a dos o más drogas para tuberculosis, es la multidrogoresistencia, ¿no? Y están la veraquilina, la linezolid, cofacilina, la ciclosporina, el etambutol, ¿no? Entonces estas drogas también están armando esquemas, ¿no? Porque eran esquemas muy largos en principio, pues cada vez también se tiende a cortar, ¿no? Y el INER de México, ¿no? De donde veamos mucha información, pues tienen esquemas que los están implementando allá, ¿no? Con estas drogas nuevas, ¿no? En Chile también tiene un buen sistema de salud, están utilizando estas drogas nuevas. Aquí no sé exactamente, por lo menos en el seguro no tenemos estas drogas de nuevas, ¿no? Tipo linezolid, por ejemplo, de la quilina, en fin. Bueno, hay ahora algunas formas de tuberculosis que no precisamente están en el pulmón, sino que el bacilo se ha diseminado a otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, huesos, ¿no? Entonces es común cuando ven en los hospitales ver el mal de Pot, ¿no? La tuberculosis en la columna, ¿no? Tuberculosis en las rodillas, ¿no? Entonces esa es la famosa tuberculosis osteoarticular. Entonces ahí los bacilos son pues intercelulares, ni modo que expectore una rodilla, no enferma, entonces son intercelulares, ¿no? Y en esas situaciones el tratamiento no se limita a 6 meses, entonces son más difíciles de eliminar estos bacilos. Puede ser 9 meses hasta 1 año de tratamiento, ¿no? Cuando vayan a por traumato van a observar esta situación. En los servicios de neurología, pues hay pacientes que tienen problemas miliares, ¿no? Y que secundariamente hacen meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces, estas son situaciones graves, porque una meninge, estas capas que cubren la médula ósea, pues si se inflaman pueden estrecharse, ¿no? Y pues y no permitir el flujo de líquidos cefalorraquídeos y pueden darte hidrocefalia, en fin. Y para evitar eso, esa es una de las pocas situaciones donde se utiliza corticoides. Aquí sí está indicado corticoides. El corticoide en general en el resto casi no tiene efecto. Igual es la mortalidad, igual en el mismo tiempo mejora. Pero en este caso es necesario administrar corticoides, ¿no? Y el tratamiento es más largo, 12 meses, ¿no? Y la otra situación en la que se utiliza corticoides, ¿no? Que baja la inmunidad, por eso no se usa en otras situaciones, es la pericarditis. Ayer hemos visto casos de pericarditis tuberculosa con líquido abundante, ¿no? Y que te hace pues una cardiomegalia grande, de manera que si vuelcas la radiografía hacia arriba parece una copa de champán, ¿no? Entonces, en esos casos también hay que dar corticoides. Hay 2 situaciones nomás, ¿no? La pericarditis y la meningitis, ¿no? Después, cuando hay intolerancia, digamos, a la INH, a la rifampicina, piracinamida, entonces hay alternativas, pues hay que no dar, digamos, otros medicamentos hepatotóxicos, ¿no? Puedes dar inyectables, por ejemplo, estreptomicina, canamicina, ¿no? Que son aminoglucósidos, ¿no? O sea, etambutol, que no es el hepatotóxico, ¿no? Eso ya tiene que ir al hospital y ahí van a definir cuál es el tratamiento más efectivo, ¿no? Ahora, dar vitaminas, esos son los micronutrientes, vitamina A, B, D, C, entonces, o dar sobrealimentación, ¿no? Estos polvos ahí que tienen proteínas concentradas, ¿no? Y vitaminas, en fin, esos son macronutrientes. Ese su efecto no es muy efectivo en realidad, porque esos pacientes, si les tratas, ¿no? Con el esquema clásico,
en 2 o 3 semanas, ¿no? Clínicamente mejoran, disminuyen la tos, la expectoración, se ponen más contentos, se abre su apetito y espontáneamente empiezan a comer. Nada que ver con estos micronutrientes, vitaminas y macronutrientes, no son tan efectivos, ¿no? Lo que es efectivo en esos casos es el tratamiento bien hecho, seguido y bien supervisado. Ahora también hay otras complicaciones un poquito más serias, ¿no? De la tuberculosis, ¿no? Hay cavernas, ¿no? Que ayer también hemos dicho, que pueden, digamos, infectar los bronquios del mismo lado contralateral. Esas imágenes en yema que se ven en las tomografías pues, son de tuberculosis bronquial, o que un ganglio perfora o comprime un bronquio principal, te hace la atelectasia del lóbulo medio y también te puede hacer una invasión al espacio bronquial, ¿no? Y hacer una tuberculosis a ese nivel. Algunas cavernas pues eliminan bacilos que se digamos, te inflaman las cuerdas vocales y hay unas disfonías importantes, ¿no? Porque la tuberculosis está en las cuerdas vocales y la tuberculosis laringe también les dice, es como si estuviera a flor de piel, son las formas más contagiosas, no es necesario que tose el paciente. Al hablar nomás de estos pacientes, ya están eliminando gran cantidad de bacilos, para que tratarlos rápido. Y luego también puede haber tuberculomas, una especie de tumores ahí sueltos en el parénquima pulmonar, de tamaño variable, pues desde 1 centímetro hasta unos 10 centímetros, ¿no? Que tienen un patrón irregular, zonas de fibrosis, ¿no? Y pues que parecen a veces cáncer. Hay muchos pacientes que por tuberculosis operan, ¿no? Y al final encuentran granulomas de la tuberculosis, un granuloma. Entonces, esas son las principales complicaciones, ¿no? de la tuberculosis. Y desde luego, pues las fibrosis que quedan, ¿no? Las bronquiectasis también que generan, ¿no? Cuando ya se curan estos pacientes. Ahora, hay también algunas circunstancias especiales, ¿no? De la tuberculosis, ¿no? En pacientes que tienen, por ejemplo, alguna hepatopatía, ¿no? Tienen una hepatitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, estos hay que hacer un buen estudio de bilirrubinas, transaminasas, fosfato alcalina, ¿no? Y dar el tratamiento con mucha cuidado, ¿no? Y estar, digamos, semanalmente vigilando estos valores de laboratorio, que si se disparan, pues hay que suspender y quitar los medicamentos hepatotóxicos. Hay muchos pacientes renales, es muy triste. Me da mucha tristeza ver esos pacientes que andan viniendo periódicamente a hacerse sus hemodiálisis, ¿no? Estos pacientes son inmunodeprimidos y muchos se complican con tuberculosis, ¿no? Y como al hacerle la diálisis, pues prácticamente le vacían la sangre, la máquina purifica y las devuelve. Entonces, en eso, por ejemplo, hay que tener cuidado de no darlo el tratamiento antes de la hemodiálisis, porque lo va a vaciar y lo va a echar a perder, ¿no? El tratamiento. Siempre hay que darlo después de la hemodiálisis, ¿no? Los pacientes mineros, ¿no? De los que tenemos mucho, con silicosis, entonces esas cicatrices bajan la inmunidad en ese tipo de trabajadores, ¿no? Y en esas cicatrices, pues, si cortes el tratamiento a 6 meses, pues puede haber algún bacilo que se reactiva y también la enfermedad, ¿no? Entonces, en esos pacientes la norma es dar 8 meses hasta 1 año de tratamiento. No vas a curar sus cicatrices, desde luego, ¿no? Que te ha condicionado el dióxido de silicio, ¿no? Que nada. Pero la tuberculosis la vas a controlar, ¿no? Los pacientes con diabetes, ¿no? Estamos viendo en el hospital una paciente con diabetes, con desame, en fin, con pleurotomías que le han hecho, pues tiene insuficiencia renal al menos, ¿no? Entonces, esos pacientes esta es una comorbilidad que te baja la inmunidad, baja las defensas y hace que se contagie más fácilmente. Muchos pacientes diabéticos hacen tuberculosis
tratamiento. Por eso dice circunstancias especiales, ¿no? Pacientes que tienen hepatopatías renales, silicosis, diabetes, pacientes que usan corticoides, por ejemplo, para el reumatismo, ¿no? O para el asma, ¿no? En forma prolongada que baja la inmunidad, hay que prolongar más el tratamiento. Otra situación es cuando los pacientes los vemos por primera vez y tienen cavernas grandes, enormes, con mucha población basilar. Entonces, en esos cubre la primera fase de 2 meses y probablemente la cavidad pues va a estar generando bacilos, no por su magnitud, aunque son lesiones bilaterales. Entonces, la segunda fase, en esos casos, hay que prolongar 7 meses, 9 meses, de manera que el tratamiento total dure 9 meses hasta 1 año, ¿no? En esas formas avanzadas de tuberculosis. Bien, ese era un panorama, ¿no?, que tenemos actualmente sobre el tratamiento de la tuberculosis. Espero que hayan captado algo. Gracias, muchachos, por su atención. Que les vaya bien, que descansen. Gracias, doctora. Hasta luego.